Regalo de la salvación, la transformación. El día de hoy estaremos terminando este ciclo de estudios y en esta última parte estaremos viendo 5 aspectos importantes de la transformación que Dios hará en nuestras vidas. 4 de ellos dependen 100% de Dios y uno de ellos necesita nuestra participación. Así es que vamos a ver. Primer cambio es el cambio de la naturaleza a la de Dios y se llama regeneración. Se refiere al nuevo nacimiento. Capítulo 3, el Señor Jesús habla con Nicodemo y le dice, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía y Jesús le insiste, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no solamente se requiere el nacimiento físico, sino también el nacimiento espiritual. Por eso le insiste, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, hay que ser engendrados, no por la sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. El segundo cambio es un cambio de posición ante Dios y se llama justificación. Este cambio de posición se da cuando Dios nos declara justos por la fe en Jesús. Antes de Jesús éramos condenados. Después de Jesús, de haberlo recibido y de que su sangre ha sido aplicada en nuestro corazón, el Señor nos ve limpios y por eso nos absuelve, nos exonera de toda culpa. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:8 y 9 nos afirma, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, no sufriremos el justo castigo de Dios por nuestro pecado. El tercer cambio es un cambio hacia la familia de Dios. Antes estábamos ajenos a esta familia. Bueno, el Señor nos adopta. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el Espíritu Santo participa fuertemente. Al momento de creer, aplica la sangre de Cristo sobre nuestro corazón para limpiar nuestros pecados. Número 2, nos engendra y nacemos de nuevo. Número 3, nos sella en ese momento. Número 4, nos identifica como hijos de Dios. Número 5, se escribe nuestro nombre en el libro de la vida, es decir, se prepara un certificado de nacimiento en el mismo cielo. Y número 6, los ángeles hacen fiesta cuando hay un nuevo nacimiento. ¿Dónde dice esto? Bueno, aquí te lo muestro. En la adopción está el sello que nos dice Efesios 1:13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo te sella el Espíritu Santo? Bueno, Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento en que tú creíste y recibiste a Jesucristo, el Espíritu Santo te sella y tu estatus cambia de criatura a hijo de Dios. ¿Por qué criatura? Bueno, porque Marcos 16:15 nos dice, ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Toda persona que no tiene a Jesucristo en su corazón es una criatura delante de Dios. El que tiene a Cristo en su corazón, reconociéndolo como Salvador y Señor, ese es hijo de Dios. Romanos 8:15 nos dice que al ser sellados hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual podemos llamar ahora a Dios Padre. Y en Efesios 1:5 nos dice que el amor de Dios preparó todo para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Confirma en Romanos 11:23 que somos injertados en el pueblo de Dios. Y como ya lo había comentado, en Lucas 15:7, así como hay gozo en un hogar cuando nace un bebé, en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y nos dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento o que piensan que no necesitan arrepentimiento. Finalmente en Apocalipsis 21 nos dice que no entrará al cielo ninguna cosa inmunda o cosa que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un cuarto cambio es el cambio de tu servicio. ¿A quién sirves cada día? Bueno, a esto se le llama santificación. Es un cambio de servicio de lo que hacías antes a tus planes, a tus sueños, a lo que el mundo pedía, hacia lo que pide Dios. Y eso se llama santificación. Dios va conformando tu carácter a la santidad de Dios. Romanos 6:22 nos dice que ahora que hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Filipenses 2:12 nos dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, es decir, de esa santificación.
Cuando recibimos a Jesucristo, Dios nos hace salvos de la condenación eterna, de ir al infierno, salvos de la pena por el pecado. Una vez que tú lo recibes y dices, Señor, yo decido seguirte todos los días porque eres mi Señor y Salvador, bueno, viene un proceso que dura toda la vida hasta que el Señor nos llama a su presencia. En todo este tiempo de vida que Dios te dé, de vida cristiana, el Señor quiere que te estés santificando continuamente. Y ese proceso es el ser salvos del dominio del pecado, del poder del pecado. Salvo de la pena cuando recibiste a Cristo, salvo del poder ya que caminas con Cristo. Por último, viene la glorificación, que es un cambio de lugar, de donde nos tocaría haber ido si no recibimos a Jesucristo, que es el infierno, no el purgatorio ni nada de eso, porque eso no existe, es el infierno o el cielo. Hay un cambio de lugar y es con Dios. Hay una seguridad eterna en ello porque su palabra lo dice y nos dice que ha preparado un lugar para que nosotros estemos sentados con Él en los lugares celestiales. Dice eso. Bueno, Efesios 2, 4 al 6 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia somos salvos, nos dice la palabra. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Romanos 6, 8, 16, 17 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La vida cristiana tiene dos caras. Una, la bendición. La segunda, la batalla. Aquí nos dice, si padecemos juntamente con Él, seremos glorificados con Él. Es decir, la vida cristiana no solamente es miel sobre hojuelas. Ciertamente que cuando vienes a los pies de Cristo el Señor, te toma como su especial tesoro y derrama sobre ti bendiciones especiales que a los demás no les da. El Señor está siempre con nosotros, pero hay prueba. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Peleamos contra Satanás, contra sus artimañas, contra el mundo, contra todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero también contra todo el pecado interno que traemos. Hay una lucha constante. Al recibir a Jesucristo quedan adentro de nosotros nuestras dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Dios. Hay un cambio. Dios mete su naturaleza, pero vamos a estar luchando para obedecer al Señor, para agradarle en ese proceso de santificación. Bueno, aquí hay trabajo. El Señor nos dice que vamos a padecer por Él, pero vale la pena porque nos dice que nos sentará con Él. Ahora déjame decirte, esta lucha, este batallar por la santificación es porque ya eres salvo, no para ser salvo. La obra ya la hizo Jesús. Recordemos que ya no podemos añadir nada a la obra de Jesús. Lo hacemos porque ya somos salvos y queremos agradar al Señor. Y el Señor se gloría en ello y nos glorificará en su momento. Bueno, con esto hemos terminado el regalo de la salvación. Ya hemos visto las tres etapas, la provisión que hizo Dios, cómo nos podemos apropiar de ese regalo y el proceso de transformación que viene después de que recibimos a Jesucristo hasta el punto de morir en nuestra glorificación, cuando seamos salvos de la presencia del pecado, ¿sí? Salvo de la pena cuando recibimos a Jesucristo, salvo del poder cuando andamos buscando ser santificados, caminar en obediencia a Dios, y salvo de la presencia cuando ya estamos en la presencia del Señor. Bueno, pues espero que el día de hoy esto aclare cualquier duda que tú tengas y tomes tu decisión de recibir a Jesucristo y recibas este regalo de la salvación. Dios te bendiga. Seguiremos con más estudios.